Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Buenos días, si es que podemos decir buenos días. Hoy lunes 2 de febrero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos, seguidores, cibernautas, oyentes que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de las diferentes cadenas de WhatsApp con que compartimos nuestro trabajo periodístico. Sin Permiso es un magazine informativo que originamos desde Tuluá todos los días de lunes a viernes para las distintas regiones de la patria y del mundo a las 6 de la mañana siempre con ustedes. Hoy reitero, no podemos decir buenos días, esa es una costumbre, pero triste y lamentablemente una tragedia enluta una comunidad campesina, la comunidad de la alta montaña del corregimiento de Santa Lucía, donde ayer, a eso de las 3:30 de la tarde aproximadamente, una quebrada crecida por las fuertes y prolongadas lluvias que han caído casi que podríamos decir en todo el territorio nacional y hablemos específicamente del Valle del Cauca y de Tuluá, pues lamentablemente ocasionaron una tragedia que hoy tiene en medio del dolor, el llanto y la tristeza a la comunidad tulueña y a la comunidad de Santa Lucía. De acuerdo con los informes preliminares, todo parece indicar que una mujer campesina que fue identificada como Adriana Ante, intentó cruzar una cañada que, reitero, se encontraba crecida por las fuertes y prolongadas lluvias. La intentó cruzar en una motocicleta en la que iba acompañada de Olga Lucía Sánchez y dos niñas, una de presuntamente 6 añitos y otra de 3 aproximadamente. Esas edades están por confirmarse. La mujer, identificada como Adriana Ante, lastimosamente fue encontrada sin vida. A Olga Lucía Sánchez la hallaron en delicadas condiciones de salud por los golpes que presenta en todo su cuerpo. Lamentable y tristemente, las dos niñas también, los cuerpecitos fueron hallados sin vida luego de que fueran arrastradas por la quebrada. Desde este espacio de Sin Permiso lamentamos profundamente este terrible hecho que enluta a la comunidad de Santa Lucía y rogamos a Dios que les dé fortaleza a sus familias, amigos y vecinos del corregimiento, y aprovechamos obviamente con todo el respeto del mundo para hacer un llamado vehemente a nuestros campesinos, a la comunidad no solo de Tuluá sino de todo el Valle del Cauca y del país, en cualquier parte donde nos escuchen, un llamado a la prudencia, no solo a conductores de motos, a quienes se atreven y se aventuren a pasar esos afluentes, esas quebradas, una cañadita que en tiempo seco no lleva ni agua y que de un momento a otro se crece. Es muy peligroso en bestia, a pie, en moto e incluso en algunos carros que otrora y en tiempos pasados recientes han sido arrastrados por esas crecientes. Es mejor perder un minuto, media hora, una hora en la vida y no la vida en un minuto, en media hora o qué sé yo, en un instante. El llamado es a la calma, a la paciencia. No estamos juzgando ni diciendo que fue un acto de imprudencia lo de Santa Lucía. Reitero, solo tenemos versiones preliminares y lo único que podemos decir es que acompañamos a esa familia, acompañamos
a esa comunidad campesina. Tampoco hay certeza de que las dos niñas muertas sean hijas de Adriana Ante. Lo que sí sabemos es que fallecieron y que una de esas niñas sí era hija de la infortunada mujer que al parecer conducía la moto. Lamentablemente no cesan las tragedias en nuestro país, y en Tuluá ayer nuevamente se creció a eso de las 9 de la noche, tal vez. Lo más importante no es la hora sino el hecho. Otra vez las aguas del río Tuluá se salieron de su cauce en el centro de la ciudad, y más específicamente en el barrio Tomás Uribe Uribe. Las carreras 28, 27 y 26 del Tomás Uribe Uribe resultaron nuevamente anegadas por el agua del río Tuluá. Se ha trabajado intensamente, hemos visto maquinaria en varios frentes sacando balastro. Es más, hubo una tragedia de una volqueta de esas, que también es bueno que le llamen la atención en la circulación de las mismas. Lo hacen sin la mayor prudencia, lo hacen a velocidades que no son las más indicadas en esa transversal 12, y lo digo porque lo he vivido, no porque me lo hayan contado. La he transitado en moto, voy a la terminal, vuelvo, y la verdad es que se volvió muy preocupante la circulación por esa transversal 12 y por esa avenida que va por la orilla del río, donde están haciendo el recorrido esas volquetas que van inclusive hasta muy cerca al terminal de transporte. Ojalá la alcaldía municipal y las autoridades de tránsito intervengan para regular la periodicidad y la, por decirlo de alguna manera, cómo sale una volqueta detrás de otra. Es que a veces incluso van 2 y 3 en fila, y eso genera, pues ya lamentablemente tuvimos un accidente y una tragedia. Demuestra eso que están trabajando, que están extrayéndole material al río, pero que no ha sido suficiente. Está usted escuchando sin permiso. Y de otra parte hay que indicar, hay que señalar que hay un hecho que es noticia a nivel nacional, y tiene que ver con la muerte de alias Gonzalito. Este hombre era el segundo al mando del Clan del Golfo y murió en un accidente en Tierra Alta, Córdoba. Todo parece indicar que este hombre se movilizaba en una lancha con motor fuera de bordo y sufrieron un accidente y se ahogó en el río. El hombre tenía 4 expedientes abiertos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, secuestro y tráfico de armas. Después de confirmarse la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias Gonzalito, señalado como el segundo al mando del Clan del Golfo y jefe de estructuras con presencia en Antioquia, Córdoba y Sucre, se siguen revelando más detalles del caso. De acuerdo con un comunicado emitido por la organización armada ilegal, Gonzalo Sánchez falleció el pasado viernes 30 de enero en zona rural del municipio de Tierra Alta, Córdoba, tras un accidente fluvial mientras se desplazaba por un río del sur del departamento. El hombre iba en una lancha con motor fuera de borda cuando este sufrió un volcamiento en el afluente Esmeraldas, y como consecuencia del incidente, alias Gonzalito murió por ahogamiento. En la embarcación también viajaban integrantes de su esquema de seguridad, y según versiones conocidas posteriormente, otras personas habrían perdido la vida, aunque no se ha precisado el número exacto de víctimas. El cuerpo del cabecilla fue hallado y rescatado por miembros de la comunidad indígena de El Pita, quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. La versión entregada por el Clan del Golfo, alias Gonzalito, se dirigía a llevar a cabo actividades pedagógicas relacionadas con preparación de las zonas de ubicación temporal, bajo el marco de los acercamientos que esa organización armada mantiene con el gobierno nacional para avanzar en un eventual proceso de paz. Respecto al fallecimiento, el señor presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, reveló que ordenó a la Brigada 11 del Ejército Nacional recoger el cuerpo de alias Gonzalito, el cual será entregado por las comunidades indígenas. Por su parte, el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez,
explicó que hasta el momento no tienen muchos detalles de la muerte, pero reafirmó su lucha contra los grupos criminales. Recibimos la noticia también de que un criminal, alias Gonzalito, del cartel del Clan del Golfo, se ahogó. Según las informaciones que hay, es por un accidente que hubo en el río. No sabemos exactamente dónde, pero lo cierto es que por lo menos no le está haciendo tanto daño o ya dejó de hacerle daño a Colombia, y aquí avanzaremos fuerte contra los carteles del narcotráfico, declaró Sánchez en diálogo con RTBC. Alias Gonzalito era considerado uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo, hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y era requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el envío de un cargamento de cocaína hacia ese país. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Mucha atención. Con cerca de 1 billón de pesos, la gobernación ha fortalecido la salud en el Valle pese a crisis de este sector. Con cerca de 1 billón de pesos y pese a la crisis que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional, la gobernación del Valle del Cauca ha invertido recursos propios para fortalecer los servicios de los hospitales y garantizar atención de calidad para los pacientes. Así lo dio a conocer la gobernadora Dilia Francisca Toro durante una rendición de cuentas sobre la política de salud del departamento. Bueno, hoy estamos aquí con la Secretaría de Salud, pues informándole a la comunidad, además que lo hemos venido haciendo estos 2 años, pero por supuesto informándole a la comunidad cómo nosotros hemos invertido los recursos que se generan de las rentas cedidas, cómo los hemos invertido en la salud, cómo hemos logrado nosotros en muchas ocasiones o en casi todo el tiempo superar muchos problemas financieros de los hospitales para poder lograr darle una atención con oportunidad y calidad a los pacientes. Hoy estamos pues dándole una información, pienso que es muy importante, es una rendición de cuentas, son compromisos que se adquirieron en el conversatorio ciudadano. Es casi 1 billón de pesos que hemos invertido, tanto en atención a los hospitales por pagos que se les dan a los hospitales y por transferencias, como por dotación en infraestructura, en proyectos, en programas, en estrategias de promoción, de prevención, con ecógrafos, con tomógrafos. Es decir, estamos trabajando para que esa atención en el paciente que es el centro del sistema de salud, se la pueda dar con oportunidad y con calidad. Eso es lo que estamos hoy aquí viendo, y pues nosotros queremos que todos ustedes sepan cuánto hemos invertido y cómo lo hemos invertido, y a pesar de todas las dificultades del sistema de salud, a pesar de todas las dificultades financieras de los hospitales, estamos aquí trabajando, dándole la cara al paciente. Los hospitales están atendiendo, los hospitales están dándole la posibilidad a los pacientes que donde les cierran los servicios, ellos atienden. Hubo ejemplos, por ejemplo, la 9PS no la atiende, sino el hospital universitario. Ahí está el hospital universitario colapsado con 300%, sin embargo, está atendiendo a los pacientes. Lo mismo están haciendo en cada uno de los municipios y en los hospitales nivel 2 y 3 de aquí del municipio. Además, estamos haciendo un servicio porque nosotros creemos que no puede haber barreras de acceso, y una de las cosas que la gente más se queja es que es la atención de los especialistas, las cirugías. Entonces, desde un inicio en nuestro plan de desarrollo, eso fue un programa que hicimos con la secretaria, de descentralizar, de desconcentrar los servicios de especialistas a los municipios pequeños, y los estamos haciendo desde los hospitales que están a la cabeza de la subregión, y hemos ya atendido más o menos 15.000 personas en pacientes que los atienden los especialistas, traumatólogos, ginecólogos, médicos internistas, urólogos. Todas las especialidades que se necesitan en los municipios atienden los pacientes en los municipios, les programan las cirugías, y las cirugías se les realizan en cada uno de los hospitales. 19 ambulancias, hemos fortalecido en infraestructura. Hemos priorizado muchos servicios, por ejemplo, que tienen que ver con el parto,
que tienen que ver con la atención humanizada, que tienen que ver con la vacunación, que muchas veces no se ve, pero que son fundamentales para la calidad de la atención. Hemos dado dotaciones, por ejemplo, hemos dotado con ecógrafos portátiles a los municipios, a los hospitales más alejados, para que puedan tener la oportunidad de tener un mejor servicio para las maternas, porque nosotros hemos disminuido nuestra mortalidad materna a la mitad del nacional. Eso es muy importante que lo sepan. La mortalidad materna nuestra es la mitad del promedio nacional. Esa es nuestra mortalidad materna. Nuestra mortalidad de infantiles, de niños, de menores de 5 años, es como el Canadá, 5 por 1000 nacidos vivos. Eso es muy importante decirlo, que lo sepan los vallecaucanos, que nosotros tenemos una salud que no es solamente de ahora, es un sistema de salud que ha sido muy importante para los pacientes, para las personas, y que gozamos de unos buenos indicadores de salud y que lo hemos venido fortaleciendo. Desde el año 2021 ahora se ha bajado la mortalidad materna de 78 a 25. Eso es muchísimo lo que se ha hecho. ¿Y cómo se ha hecho? Pues fortaleciendo con infraestructura, con capacitaciones, con ecógrafos móviles, portátiles, dándole la posibilidad a que haya desarrollo, el desarrollo pues en su embarazo. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante, que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que Guadalajara de Buga avanza en seguridad con videovigilancia aérea para la prevención del delito. Guadalajara de Buga presentó avances positivos en materia de seguridad al registrar en el 2025 una reducción del 67% en todos los delitos frente al 2024. Este resultado obedece al trabajo articulado entre la alcaldía y la fuerza pública, los organismos de justicia, la comunidad y la gobernación del Valle, fortalecido con estrategias tecnológicas y operativas para la prevención y el control del delito en el marco de la estrategia Buga Segura. Entre estas acciones se destaca el sistema Raptor, Red Aérea de Protección Territorial, una herramienta tecnológica liderada por la Gobernación del Valle e integrada a la red de patrullaje de los municipios del departamento. Este sistema opera de forma articulada con el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad GES, ubicado en Guadalajara de Buga, y el Observatorio del Delito, facilitando el monitoreo permanente del territorio y la atención inmediata de situaciones que requieren intervención. Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle, reiteró el respaldo del gobierno departamental para que Guadalajara de Buga continúe consolidándose como un municipio seguro. Hoy desde el municipio de Guadalajara de Buga queremos destacar que el año 2025 tuvo una reducción del 18% en los homicidios y del 66% en el resto de los delitos. Esto es un resultado muy importante, luego de la puesta en marcha de la Operación Anaí, del trabajo interagencial, del esfuerzo institucional de policías, soldados, investigadores, pero sobre todo también de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, de la Gobernación del Valle y sobre todo de todos los ciudadanos que día a día con su información nos ayudan a contener el accionar de la delincuencia. Que en el año 2026, en el desarrollo de la estrategia Catleya, tendremos una herramienta tecnológica como lo es el Raptor, la Red Aérea de Protección Territorial, con su moderna
flota de drones estará apoyando las tareas de vigilancia y control de nuestra fuerza pública en el municipio de Buga. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Política sin permiso. Luis Alberto Albán Urbano, representante a la Cámara por el Partido Comunes, en representación del Valle del Cauca. Pira nuevamente a la Cámara, honorable representante, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos. Y sí, con respecto a tu pregunta, sí, aspiramos nuevamente a la Cámara por el Valle del Cauca porque pensamos que este cambio hay que profundizarlo, hay que extenderlo. Y faltaron varias cosas por hacer que sentimos es nuestro compromiso intentarlas, seguirlas. Hoy está en un partido que se llama Fuerza Ciudadana, pero siguen siendo comunes. Sí, no es un partido, Fuerza Ciudadana es un partido, pero hicimos una coalición y acordamos colocarle a la coalición Fuerza Ciudadana por tener más nombre a nivel nacional, y Comunes, nuestro partido, el que surge del acuerdo de paz, aporta el aval, porque Comunes mantiene su personería jurídica. Entonces a esa coalición se sumaron otras fuerzas. Ahí tenemos sectores del M19, tenemos Voces, tenemos Razón Pública, tenemos Movimiento Ciudadano por el Voto en Blanco, tenemos sectores campesinos, tenemos el sector comunal, y son fuerzas que estamos, digamos, en la misma idea, en el mismo camino, apoyar este gobierno, reconociendo los errores, pero entendiendo que la única vía posible para el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país es profundizar el cambio. El primer escollo es superar el umbral. ¿Cómo se sienten? Nosotros nos sentimos bien, no confiados, porque pensamos que eso es un error. Pero como venimos haciendo el trabajo aquí en el Valle del Cauca para la representación en la Cámara, encontramos que ha habido mucha acogida, hay mucho afecto de sectores que están con nosotros. Así como hay sectores que nos odian, que son los menos, hay otros sectores que reconocen que se ha hecho un trabajo y que reconocen que el compromiso con la paz vale. Es importante decirle a los amigos, a quienes quieren respaldar a Luis Alberto Albán Urbano, a la Cámara, ¿cómo voto? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo busco? ¿Qué tarjetón pido? Bueno, nosotros cuando vamos a votar nos van a entregar por obligación 2 tarjetones, Senado y Cámara, y un tercer tarjetón que es opcional, que es el de la consulta presidencial. Entonces, en el tarjetón de Cámara buscamos en la primera columna el puesto 5, ahí está Fuerza Ciudadana, el logo de la coalición Fuerza Ciudadana, el loguito naranja. Ahí marcamos el logo sin salirnos del recuadro y marcamos el 101, que es el voto por Luis Alberto Albán. En el tarjetón de Senado buscamos también el logo del puñito naranja y marcamos el logo y el número 3, que es el de la compañera Sandra Ramírez, que es nuestra fórmula a Senado. Y en el tarjetón de la consulta presidencial, nosotros estamos invitando a votar por Iván Cepeda. Le cambio de tercio, por decirlo, por hablar en términos taurinos. ¿Cómo le fue en esa comisión primera de la Cámara? ¿Qué tanto pudo hacer Luis Alberto Albán? ¿Qué tanto pudo hacer la bancada?
Bueno, en la comisión primera, que es la comisión de los asuntos constitucionales, yo pienso que nos ha ido bien. Tenemos por lo menos un reconocimiento de los otros representantes a la Cámara, hombres y mujeres, y una participación seria, argumentada en los diferentes debates y en la construcción de las leyes. Hemos logrado pasar, por ejemplo, la ley que tiene que ver con la dignificación del trabajo de ediles y edilas. Logramos pasarla en la comisión primera, fue una votación unánime, igual tuvo respaldo en la plenaria de la Cámara, pero está parqueada en el Senado, no hemos logrado que ni siquiera que la agenden, le faltan esos 2 debates para dignificar el trabajo de los ediles y las edilas. También hemos participado en ponencias de diferentes proyectos de ley, como el tema de la jurisdicción agraria, el tema del Ministerio de la Igualdad, el tema de la ley estatutaria de educación, y hemos pues logrado avanzar en esos debates. Usted que es educador, ¿cómo recibe lo de la gratuidad en la educación que muchos no han querido reconocer? Mira que nosotros pensamos que ese es un paso adelante, pero que como no hemos logrado la reforma a la ley 30, se queda como a mitad de camino. No hay muchas partes donde aún no se aplica. Entonces necesitamos sacar de manera integral la reforma a la educación. O sea, por eso decimos nosotros que hay que profundizar el cambio, porque por ejemplo salió la reforma laboral, pero a la reforma laboral le trasquilaron de una sola vez todo lo que tiene que ver con el campesinado. Todos los derechos laborales del campesinado desaparecieron, no se reconocieron. Ese capítulo nos queda faltando y por eso tenemos que presentarlo de nuevo. El tema, por ejemplo, en la misma reforma laboral, el tema de las horas nocturnas. Ellos no quisieron reconocer que las horas nocturnas empiezan a las 6, dejaron a las 7 y como el ahogado en que el sombrero tocó aceptar eso, pero sabemos que es una deuda con los trabajadores de este país. No hemos logrado sacar la reforma a la salud, no hemos logrado. En Cámara sí lo hicimos, pero en el Senado no ha sido posible. Por eso le estamos diciendo a la gente, oiga, en su cabeza tienen la razón, en su pecho tienen el corazón, el sentimiento, y en sus manos tienen la fuerza de aportarle a este país lo necesario para el cambio, y es haciendo una elección a conciencia, eligiendo representantes, senadores, hombres y mujeres que de verdad sientan como propios y les sean propios los intereses de la mayoría en este país. Hay incluso sectores de derecha que han manifestado que Cepeda lo haría mejor que Petro. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no hay punto de comparación. Creo que cada uno tiene su estilo, tiene su bagaje y sobre todo tiene su tiempo. Es que, y reconociendo los errores de Petro, hay que tener en cuenta también el momento que le tocó. Es que es el primer gobierno después de 200 años. Ser el segundo gobierno tiene también una carga histórica, una responsabilidad grande, ¿sí? Pero tiene esa, digamos que desde ese punto de vista es más sencillo porque es el segundo. Es continuar el cambio, profundizar el cambio. En algunas cosas se ha avanzado, ¿no? Y ya por lo menos se tiene la experiencia del tema en el Congreso, de la necesidad de unas mayorías consolidadas en el Congreso. Pero lo otro que yo creo que no se puede dejar de ver, no se puede perder de vista, es el tema de las elecciones regionales. No puede volver a pasar que el progresismo gane lo nacional y en las elecciones regionales se pierda absolutamente todo, porque ahí radica parte de la oposición tan férrea que tiene este gobierno y que entraba las posibilidades de soluciones.
Nunca le hemos visto radicalizando posiciones ni insultando a nadie en su forma de hacer la política. Avala esa polarización y eso de salir a tildar de ladrón a unos y a otros, porque lo hacen desde los dos bandos. No, eso no es política. O sea, la política en primer lugar es el arte de servir, y eso nos lo enseñó el libertador Simón Bolívar. En segundo lugar, la política se basa en el debate, y el debate tiene como objetivo llegar a alguna conclusión, y eso solo es posible con argumentos. Si no hay argumentos, ¿cómo se convence? Si no hay argumentos, ¿cómo se mueven esas posiciones contrarias? Y mucho menos con epítetos y descalificativos que realmente no aportan nada, ¿no? De pronto, como alguna gente dice, ay, le menté la madre y quedé tranquilo, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, yo personalmente no me gusta esa política de confrontación. Y no quiere decir que no tenga unos principios firmes, y estoy claro en mis posiciones, pero también estoy claro que para defenderlas y para que se respeten tiene que haber argumentos, y eso precisamente es lo que la bancada de comunes en el Congreso de la República logró, tanto en Senado como en Cámara. Las otras fuerzas, incluso las fuerzas de extrema derecha, dicen, hombre, esa gente no nos gusta, esa gente es todo lo que nos dice, pero esa gente es seria. Sin permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, lunes 2 de febrero del año 2026. Mucha atención, que el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó al señor ministro de la Justicia extraditar a alias Pipe Tuluá en un intento de, según el presidente, frenar la presunta compra de funcionarios y dilación del proceso. El presidente de la República, Gustavo Petro, instruyó públicamente al ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, para que proceda con la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, requerido por la justicia de los Estados Unidos. La orden fue emitida a través de un mensaje en redes sociales en el que el mandatario señaló que la decisión obedece a intentos de soborno a funcionarios públicos con recursos del Estado. En su pronunciamiento, el jefe del Estado afirmó que la paz no puede ser tratada como un bien transaccional y recalcó que se trata de un derecho. La instrucción presidencial se dio a conocer en un contexto en el que el gobierno nacional dejó en firme la resolución que autoriza la entrega de Pipe Tuluá a las autoridades estadounidenses. Alias Pipe Tuluá es identificado por las autoridades como el principal líder de la organización criminal conocida como la Inmaculada o la Oficina de Tuluá, estructura con presencia en el centro y norte del Valle del Cauca. Algunos inclusive hablan de presencia en algunos otros departamentos del territorio nacional. Pero a propósito de ese tema de Pipe Tuluá, hay también un comunicado con fecha de 2 de febrero y está hablando precisamente de que esa organización, al margen de la ley, no estará realizando ninguna actividad terrorista ni delictiva en Tuluá por el hecho de esa extradición, y tiene fecha del día de ayer. Dice organización La Inmaculada, comunicado a la opinión pública, medios de comunicación
nacionales e internacionales. Cordial saludo. La oficina de Tuluá informa a toda la población tulueña y zonas donde nuestra estructura armada tiene actualmente presencia, que nuestra organización sigue comprometida con la paz, continuando con los diálogos y acercamientos con el gobierno nacional. Es totalmente falso lo que han manifestado diferentes fuentes de información, donde aseguran que nuestro grupo piensa realizar algún tipo de retaliación debido al complot orquestado en contra de nuestro líder y hermano por la inminente extradición. Por instrucciones de nuestro hermano, expresó que continuemos con la búsqueda de la paz, ya que la firme intención de nuestra organización, es consolidar la tranquilidad y bienestar en toda la región. Los enemigos de la paz continúan con el propósito de indisponer y malinformar a la opinión pública, manifestando que realizaremos atentados contra el IMPEC, funcionarios públicos de Tuluá y otros objetivos, siendo falsos estos señalamientos. Nuestra organización armada siempre asume las acciones realizadas públicamente. Orden y control, oficina de Tuluá. Es el comunicado con fecha del día 1 de febrero, del día de ayer, de la organización delincuencial La Oficina. Y de otra parte hay que indicar que la Procuraduría investiga a la alcaldesa de La Belleza, Santander, por presunta pérdida de investidura. La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria a la alcaldesa de La Belleza, Santander, Ginette Nariot Telles Pérez, por presunta vulneración al régimen de incompatibilidades. La Procuraduría Provincial de Chiquinquirá busca esclarecer si la mandataria al momento de ejercer sus funciones estaba presuntamente incursa en causal de incompatibilidad debido a la sentencia de segunda instancia de la sección primera del Consejo de Estado, en la que al parecer por decreto se decretó la pérdida de investidura de la funcionaria, por lo que el Ministerio Público solicitó las pruebas pertinentes para esclarecer los hechos que son materia de investigación. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que hay un tema que tiene que ver con los funcionarios de la alcaldía de Bahía Solano, quienes fueron detenidos y están siendo judicializados. Fueron judicializados por apropiarse de recursos de ese municipio. También fue vinculada una particular que habría cobrado los recursos de cheques girados a su nombre y que posteriormente consignó en cuentas de personas cercanas a esos funcionarios. Las irregularidades detectadas a través de las transferencias realizadas desde las cuentas de la alcaldía de Bahía Solano en el Chocó permitieron identificar a 2 funcionarios y una particular que se habrían apropiado de recursos del municipio por más de 370 millones de pesos. Se trata del jefe de presupuesto de la alcaldía, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, el secretario de Hacienda del municipio, Rodrigo Viñuela Jaramillo, y la particular Sonia Rodríguez Palacios, quien habría participado en la actividad ilícita entre 2024 y 2025. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Asprilla Abadía y Viñuela Jaramillo, al parecer, se contactaron con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano para que les facilitara la cuenta de la compañía sin autorización de la gerencia. Los funcionarios presuntamente pactaron con este empleado el envío de 119.800.000 pesos de las cuentas del municipio para que fueran girados a través de un cheque a Sonia Rodríguez, quien lo habría cobrado el 18 de julio de 2025 y posteriormente los transfirió a personas allegadas a los funcionarios. La investigación, liderada por un fiscal de la Administración Pública de la Seccional Chocó, da cuenta de que esta mujer no contaba con ningún vínculo contractual como contratista o proveedora de la empresa que sustentara el giro del cheque. Los análisis adelantados establecieron que al parecer se realizaron otras consignaciones por 132.966.998 pesos y 121.799.136 pesos entre enero de 2024 y diciembre de 2025 desde las cuentas de la alcaldía de Bahía Solano y varios particulares cercanos a los funcionarios que no tenían ningún vínculo laboral con la administración municipal. Por todo lo anterior, fueron imputados de acuerdo con su responsabilidad individual
por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Los procesados no aceptaron los cargos imputados y por disposición judicial deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, atentos. En febrero, emprendedores sustentarán sus negocios por incentivos del Fondo Valle y Más. Emprendedores de los 26 municipios inscritos en la convocatoria del Fondo Valle y Más, atentos porque en la primera semana de febrero arrancarán las jornadas de PIX o sustentación de sus negocios en busca de los apoyos de este programa de la Gobernación del Valle del Cauca. En esta convocatoria se seleccionarán 4.000 emprendedores que contarán con insumos y herramientas, así como formación en el Diplomado de Fortalecimiento Empresarial. Las jornadas de sustentación o de PIX se realizarán de forma presencial en cada uno de los 26 municipios, tales como Cali, Buenaventura, Yumbo, Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Cairo, Versalles, Trujillo, Calima, La Cumbre, Restrepo, Viges, Yotoco, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla y San Pedro. Una vez los 4.000 ciudadanos inscritos hagan su jornada de PIX, vamos a tener el listado de ganadores entre el 20 y el 24 de febrero y en la última semana y las primeras semanas de marzo, los beneficiarios contarán con los beneficios del Fondo Valleín, añadió el secretario de Desarrollo Económico del Valle del Cauca, Gerson Valencia. La convocatoria Valleín, 26 municipios, cerró el pasado 10 de enero. 4.500 emprendedores vallecaucanos se inscribieron para tener el acceso al apoyo que da la Gobernación del Valle. 4.000 de ellos van a ser beneficiarios de la convocatoria Fondo Valleín Más de la Gobernación del Valle del Cauca. ¿Cuáles son los pasos siguientes? A partir del 1 de febrero y las primeras 2 semanas de febrero, los ciudadanos inscritos van a ser convocados a pitch, es decir, que van a tener que presentar su propuesta productiva ante un jurado que va a ser el encargado de elegir las unidades productivas ganadoras. Estas personas van a ser convocadas mediante teléfono, llamada o mensaje de texto. Una vez los 4.500 ciudadanos inscritos hagan su jornada de pitch, vamos a tener el listado de ganadores entre el 20 y el 24 de febrero. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos así pasa el tiempo, cuando uno se ve es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin Permiso. Y mucha atención, 2.640 agricultores vallecaucanos se fortalecerán con la sexta fase del Plan Integral Frutícola. El Plan Integral Frutícola PIF, que nació en el 2016 durante el primer gobierno de Dilia Francisca Toro, apoyando, fortaleciendo e impulsando la producción, sostenibilidad y crecimiento económico de los agricultores vallecaucanos que hacen posible la soberanía alimentaria, inicia su sexta fase. Ahora, la mandataria anunció que esta iniciativa con la que llegamos a darles asistencia técnica para sus cultivos, insumos, a prepararlos empresarialmente para que fueran empresarios del campo, a darles maquinaria y a ayudarlos a la comercialización de sus productos, trae un nuevo impulso. Este no es un proceso que comienza hoy, es un proceso que comenzó hace 9 años. Cuando estaba yo por primera vez gobernadora,
Y para los que son nuevos, los que van a comenzar ahora, que son las otras asociaciones, pues les quiero contar un poco cuál fue la experiencia que tuvimos con las anteriores asociaciones. Fueron 63 asociaciones campesinas de 29 municipios del Valle del Cauca. Con ellos logramos una atención integral. ¿Qué diferencia hay con este nuevo programa? Que en el programa que hicimos anteriormente, nosotros ya estaban los cultivos. Les llegamos fue a darles asistencia técnica, a darles insumos, a prepararlos empresarialmente para que fueran empresarios del campo, a darles maquinaria y a ayudarlos a comercialización. Hoy de esas asociaciones ya hay como 8 o 9 que están exportando al exterior sus productos, ya sea pues frescos o ya sea con transformación. Aquí ya hay unas asociaciones que tienen toda esa experiencia y yo se las quiero contar a los nuevos para que entiendan. Los nuevos que vamos a tener, vamos a ir desde la siembra, desde sembrar, la asistencia técnica y darles toda la atención integral, pero también la comercialización, que es fundamental y es lo que más piden los campesinos. Entonces vamos a hacer toda esa integración. Esa es la única diferencia. ¿Qué pasó con esos campesinos? Lógicamente, nosotros ¿qué pensábamos? Que había que lograr que esos campesinos aumentaran su productividad. Del 15%, queríamos que aumentara al 15%, pero resulta que no aumentó al 15%, sino al 29% la productividad. ¿Eso qué generó? Pues por supuesto que su tierra produjera más, se perdieran menos las cosechas y se dieran más ingresos. Cultura de precisión, que ya se está haciendo con las otras asociaciones, pero ellas ya están más adelantadas. Ahora queremos que ustedes, que van a empezar a sembrar, tengan todo lo que tuvieron las anteriores asociaciones para que también ustedes crezcan como ellas. Y que cuando nos vamos a los 2027, pues estemos produciendo mucho, generando muchos ingresos y teniendo mejores condiciones de vida para los campesinos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo de hoy lunes 2 de febrero del año 2026. Hay noticia del orden político y tiene que ver con la decisión de el regreso de Alexander López Maya al Senado tras, reitero, la decisión del Consejo de Estado que revierte su salida del mismo. Desde el año 2023 el funcionario atravesaba un proceso judicial luego de ser señalado de incurrir en doble militancia durante la campaña legislativa. Alexander López Maya volverá a ocupar su curul en el Senado de la República para lo que resta del periodo 2022-2026, luego de que el Consejo de Estado emitiera una nueva decisión dentro del proceso de nulidad electoral que desde 2023 lo había apartado del Congreso. El fallo marca un punto de inflexión en un caso que durante más de 2 años generó debate jurídico y político en nuestro país. La determinación fue adoptada por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que profirió una sentencia de única instancia mediante la cual dictó sentencia, valga la redundancia, de reemplazo dentro del proceso de nulidad electoral promovido contra el acto de elección de López Maya como senador. Esta decisión se tomó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-368 del 3 de septiembre de 2025, que dejó sin efectos la providencia del 9 de noviembre de 2023, mediante la cual se había declarado la nulidad de su elección. El proceso se originó a partir de una demanda presentada por el ciudadano Freddy Mauricio Garzón Ramírez, en la que se alegaba que el entonces senador incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo. Según esa demanda, López Maya, quien fue elegido por el Polo Democrático Alternativo, partido integrante de la coalición del Pacto Histórico, habría respaldado durante la campaña electoral a un candidato a la Cámara de Representantes, avalado por la Alianza Verde en Santander, colectividad que no hacía parte de dicha coalición. Según el fallo entonces, aunque la Coordinación Departamental del Polo Democrático manifestó su respaldo público a ese candidato, ello no modificaba los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de coalición, por lo que sus integrantes debían abstenerse de apoyar aspirantes distintos a los del pacto histórico. Incluso se señaló que aunque López Maya solicitó la revocatoria de la inscripción de la candidata de la coalición a la Cámara por Santander, dicha petición fue negada por el Consejo Nacional Electoral, lo que terminó configurando la causal de nulidad electoral contemplada en el numeral octavo del artículo 275 del Código para lo contencioso administrativo. La decisión obligó a López Maya a dejar su curul, generando un remesón en la bancada oficialista. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en el 2025, cuando se conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional había fallado a su favor tras estudiar una tutela relacionada con el proceso que lo sacó del Senado. En ese momento trascendió que el ex senador alegó la vulneración de su derecho a la participación política y el desconocimiento de pruebas dentro del trámite adelantado por el Consejo de Estado. Aunque inicialmente no se conocieron mayores detalles del alcance de esa decisión, en los pasillos judiciales se hablaba de un eventual amparo de sus derechos. Este viernes 31 de enero, varios funcionarios confirmaron que el fallo permitió el regreso de López Maya al Congreso, cerrando así un capítulo de más de 2 años de disputas jurídicas. Y no fue 31, sino 30, porque el sábado fue 31, el domingo fue 1 y hoy lunes 2. La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político, especialmente en Cali y en el Valle del Cauca. Por ejemplo, la concejala Ana Erazo celebró la decisión y afirmó en su cuenta de X, abre comillas, el senador @Alexander López Maya logra un triunfo histórico en el Consejo de Estado y regresa al Congreso con una legitimidad fortalecida y un liderazgo claro, contundente y representativo de cientos de miles de personas en Colombia, especialmente en nuestro Valle del Cauca. Erazo añadió que, abre comillas, la persecución que enfrentó Alex López fue dura, pero hoy el país queda con una verdad judicial. Nunca hubo doble militancia, cierra las comillas. Por su parte, la concejal María del Carmen Londoño calificó el regreso como el fin de una persecución judicial y de una larga batalla y señaló: hoy podemos decirle a Cali, al Valle y a Colombia que uno de los representantes que más luchó por este proyecto de justicia social y reivindicación de las clases populares regresa fortalecido con un triunfo moral que reivindica su pasado. Con este fallo, el Consejo de Estado se despeja uno de los casos más complejos de nulidad electoral en los últimos años y se reconfigura el panorama político del Senado en un momento clave para las fuerzas que integran el actual bloque de gobierno. Queda por preguntarse nosotros los de a pie, ¿qué va a pasar entonces con ese fallo que de manera equivocada sacó del Congreso de la República a Alexander López Maya? ¿Quién le va a resarcir los daños ocasionados? ¿Será acaso el Estado colombiano con la plata de Juan Pueblo? Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue impactada una red dedicada al tráfico de sustancias para la producción
de artefactos explosivos entre Colombia y Ecuador. La sustancia era camuflada en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en encomiendas que era transportada a diferentes regiones del país. Actividades investigativas detectaron una red que estaría traficando desde Ecuador hacia Colombia clorato de potasio, una sustancia que sirve como insumo para la fabricación de explosivos. El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a 3 de sus presuntos integrantes. Se trata de Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamac Vázquez. De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2025, Prado Rosero y Marcial Maya habrían facilitado el ingreso irregular de este material para su posterior distribución en diferentes regiones del país. La sustancia era camuflada en cargamentos de abono para cultivos agrícolas que transportaban en camiones y en envíos de transportadoras. Por su parte, Usamac Vázquez, quien trabajaba en una empresa de envíos y encomiendas, habría utilizado su rol para posibilitar la logística de la actividad ilegal. El procesado presuntamente coordinó y verificó al menos 20 despachos de clorato de potasio, contribuyendo a mantener operativa la cadena del tráfico del material. Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. En desarrollo de las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía ha judicializado a 29 señalados integrantes de esta red en el territorio colombiano y logrado la incautación de más de 7 toneladas de este material explosivo. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y continuando con la información del plan frutícola, pues en el municipio de Guacarí, Lorena Agudelo es ejemplo de producción sostenible de alimentos con una biofábrica en su finca. Las biofábricas que impulsa el gobierno del Valle del Cauca para fortalecer la agricultura vallecaucana tiene en Guacarí un ejemplo de los grandes beneficios de estas cocinas de vida, donde los campesinos producen los ingredientes biológicos para sus cultivos, mejoran la calidad de la salud de los suelos y reducen el uso de agroquímicos. Producimos en este momento limón Tahití, producimos plátano, banano, tenemos un invernadero con tomate y producimos maíz. En la biofábrica hacemos los biopreparados para aplicarle a la planta y nuestra producción y economía ha mejorado en un 50%. Además, eso ha sido un éxito en mi tratamiento gracias al cambio de alimentación, pues hace 3 años me detectaron cáncer de mama, relató Lorena Agudelo, miembro de Asoproacán en el municipio de Guacarí, Buga, quien es beneficiaria del Plan Integral de Fruticultura de la Gobernación del Valle. En su finca cuenta con una biofábrica que le ha permitido mejorar la producción de alimentos, su economía y su calidad de vida en medio de la lucha que ha enfrentado contra esa delicada enfermedad. La biofábrica de Lorena es una de las cerca de 2.300 que han sido creadas en sus diferentes tipologías en el Valle del Cauca con el impulso del gobierno departamental para fortalecer la soberanía alimentaria y la agroecología en la región. Pues escuchemos precisamente a Lorena Agudelo cómo le va con su biofábrica. Gracias al proyecto de la biofábrica estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando nuestra salud, cuidamos el suelo, que es algo muy importante, y brindamos una alimentación sana a las personas que prueban nuestro alimento. Nosotros producimos en este momentico limón Tahití, producimos plátano, banano, tenemos un invernadero con tomate y producimos maíz. ¿Cómo lo hacemos? Con el Clean Nutricional. En los cultivos hacemos las pruebas dermatológicas y allí nos damos cuenta qué es lo que la planta necesita. Y ya en la biofábrica hacemos los biopreparados para aplicarle a la planta. Y producción lo ha mejorado en un 50%, igual que el sector económico. Nosotros estamos ahorrando un 50%. Cuando estábamos con químicos nos gastábamos mucho más, ahorita nos ahorramos el 50% y es algo que nos queda para nuestro bolsillo. Queremos crear cultura
Mire, uno le presta interés y ese sentido de pertenencia cuando la vida uno lo toca. A mí hace 3 años me pasó algo muy significativo y eso también nos conllevó a implementar esta agricultura limpia. Y los invito a que se alimenten sano. Hace 3 años me detectaron un CDA de mama y gracias al cambio de alimentación, eso ha sido un éxito en mi tratamiento. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20. Para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que fue capturado peligroso actor criminal por homicidio agravado en el municipio de Guacarí. La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró materializar una captura mediante orden judicial por el perímetro urbano del municipio de Guacarí por el delito de homicidio agravado. El procedimiento se desarrolló en el barrio central, donde fue capturado Carlos Andrés Ortega, conocido con el alias de Tanga. De acuerdo con las investigaciones, el capturado presuntamente pertenecía a la estructura criminal Los Frade, dedicada al tráfico de estupefacientes en esta jurisdicción. Así lo dio a conocer la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle. La Policía Nacional, en el desarrollo de la estrategia Catella en el departamento del Valle del Cauca, contra los actores dedicados al homicidio, da la captura de alias Tanga, Carlos Andrés Ortega, quien en el 2025 había cometido el homicidio de Javier Alejandro Gallego, hecho que fue ocurrido en el mes de mayo del año anterior. Esta persona tenía antecedentes por homicidio agravado, tráfico y fabricación de armas de fuego, tráfico y fabricación de municiones en el 2023 y 2025. En lo corrido del año, en esta estrategia se han capturado a 15 actores sicariales dedicados a esta conducta delictiva. Y mucha atención, municipio de Palmira. Iniciando la noche del viernes 30 de enero, un joven trabajador, según indica la comunidad del barrio San Pedro, fue atacado por desconocidos. Los hechos ocurrieron en la carrera 19 con calle 34A, barrio San Pedro, donde resultó herido con arma de fuego Luis Alfonso Orrego Suárez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde posteriormente falleció. Los móviles agresores, materia de investigación. Y continúa la ola de violencia en el norte del Valle del Cauca. 2 personas fueron asesinadas en el municipio de Ansermanuevo. En la noche del 30 de enero, los 2 hechos ocurrieron en la salida hacia Argelia 1 y cerca de una ladrillera en la vía Cartago-Elot. Una de las víctimas habría sido decapitada. Uno de los occisos fue identificado como Weimar Schneider Valencia, de 18 años. Las autoridades trabajan para esclarecer los crímenes. Ansermanuevo ha registrado varios homicidios en enero, generando preocupación en la comunidad. Y mucha atención, Luis Carlos Valencia Quintero, empleado de la factoría Mapollo, fue asesinado a tiros en Guadalajara de Buga. El hecho ocurrió en la doble calzada cerca de Soya cuando Valencia se movilizaba en una motocicleta. Según se pudo conocer, los individuos en otra moto le dispararon en repetidas ocasiones. Las autoridades buscan esclarecer el crimen. La víctima falleció en el lugar del ataque. Y un trágico accidente de tránsito cobró la vida del joven Carlos Andrés Hernández Orozco, domiciliario de 25 años. El
El hecho ocurrió en la transversal 12 con cuarta vez del barrio La Alameda. Carlos Andrés se movilizaba en una motocicleta y colisionó con una volqueta cargada de material de río. Lamentablemente falleció en un centro asistencial pese a los esfuerzos médicos. Las autoridades indagan las causas de este accidente. Hay conmoción en la comunidad tulueña por la pérdida de este joven trabajador. Y continuando con jóvenes, pues otro murió en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la madrugada en la vía que comunica a los municipios de Zarzal y Roldanillo, en el norte del valle. Según las versiones preliminares, el vehículo donde se desplazaba la joven de nombre Ana Sofía Naranjo sufrió un fuerte impacto, lo que le cobró la vida. Ana Sofía era oriunda del corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal. Y sobre la calle 11 con carrera 21 del barrio Pérez, en el municipio de Florida, fue asesinado un hombre por delincuentes que se dieron a la fuga. Las autoridades realizaron el acordonamiento del sitio para realizar el respectivo procedimiento judicial. Entre tanto, personal del CTI y una funeraria trasladaron el cuerpo a Medicina Legal de Palmira. Se espera conocer la identidad del occiso y el pronunciamiento de las autoridades. Y mucha atención que fue encontrado el cuerpo sin vida de Carlos Augusto Correa Gallo al interior de una casa en el barrio Santa Bárbara del municipio de El Cerrito. El hombre, según las autoridades, fue asesinado con arma cortopunzante, por lo que fue llevado a Medicina Legal de Palmira. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Un saludo y abrazo solidario a la comunidad campesina de Santa Lucía por el duro momento que viven, por la tragedia de estas dos familias. Reiteramos, una mujer y 2 niñas, una de sus hijas y una, al parecer, una sobrina, perdieron la vida cuando fueron arrastradas por el cauce de una quebrada que, por las fuertes lluvias que se habían presentado, llevaba mucha agua. Lamentablemente, al parecer, la mujer trató de cruzar el afluente, esa quebrada, y fue arrastrada por la misma, con el trágico saldo que hemos relatado. Ella perdió la vida, 2 niñas también, y una segunda mujer que le acompañaba, adulta, pues resultó con heridas de consideración. Una situación compleja, delicada, y reiteramos nuestro abrazo solidario a la gente de Santa Lucía. Y mucha atención, que así quedaron las coaliciones y alianzas para las elecciones de la Cámara por el Valle y el Senado. 6 alianzas para Senado y 6 para Cámara por el Valle ya están plasmadas en los tarjetones del 8 de marzo, cuando los partidos intentarán sobrevivir a la votación. El mapa político para las elecciones de Congreso de la República empieza a reconfigurarse al ritmo de las coaliciones, alianzas que les permitirán a los partidos políticos ampliar fuerzas al tiempo que juegan el papel de salvavidas para esas colectividades en las urnas. En el Valle del Cauca, 7 de esas uniones ya están plasmadas en los tarjetones, con lo que los colombianos elegirán el próximo 8 de marzo las curules de sus voceros en Cámara y Senado. Ahora la tarea para ellas estará en superar el umbral de votos para garantizar que cada uno de los pequeños partidos que las componen tengan representación en el periodo legislativo 2026-2030. En sistemas fragmentados y polarizados como el nuestro,
La coalición es muchas veces la diferencia entre existir o desaparecer. Los partidos suman votos donde solos no alcanzarían para llegar a mayorías simples y reducen el riesgo electoral porque comparten costos, se diluyen las posibles derrotas y llegan a una antesala de acceso al poder para obtener ministerios y ampliar la burocracia vía sus militantes, según lo explicó el analista político y consultor Álvaro Benedetti. Para tener participación en el Senado es necesario que los partidos logren el 3% de los votos válidos, es decir, más de 600.000, para luego aplicar el sistema de cifra repartidora que determinará cuántas curules tendrá cada uno. En la Cámara es diferente, ya que cuando hay más de 2 curules, por ejemplo, el umbral es del 50% del cociente electoral que se obtiene al dividir el número de votos válidos entre el número de curules. Por ello, en estas elecciones legislativas solo se atrevieron a ir solos por partidos como el Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Conservador, la U y el Liberal, aunque este último anunció el año pasado una pequeña coalición con Colombia Renaciente para la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca. Según se pudo establecer, esa unión se dio casi que de manera obligada, porque la lista roja solo tenía 2 candidatos con la capacidad para lograr una votación significativa. Sin embargo, la coalición permitió ampliar la posibilidad de éxito y ambas fuerzas esperan lograr mínimo 2 curules entre sus 13 aspirantes. Otra coalición que llamó la atención fue la anunciada por Cambio Radical, que en las pasadas elecciones se había arriesgado a ir sin compañía en las urnas. Tanto en la Cámara, en el Valle como en el Senado, los opositores se aliaron con otras 4 colectividades. Se trata de la coalición ya estructurada ALMA, que está integrada por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres, Dignidad Liberal y Alianza Democrática Amplia, con los que lograron sumar 13 candidatos. Por parte del nuevo liberalismo, al que el año pasado no le alcanzó para pasar el umbral y tener curula asegurada, pese a su estructura partidista, este año está compitiendo en unión con los partidos Mira y Dignidad y Compromiso para Cámara y Senado, con la coalición Ahora Colombia. Igualmente completaron los 13 candidatos. En esta alianza hay una llamativa disyuntiva que demuestra esa necesidad urgente de algunas colectividades por garantizar el umbral, así sea con uniones que no compartan su mismo sello. Lo anterior se explica en que cada partido está apoyando a un candidato presidencial diferente. Por ejemplo, el nuevo liberalismo tiene su propio director, Juan Manuel Galán, compitiendo a través de la consulta interpartidista de centro-derecha. Dignidad y Compromiso, por su parte, está apoyando a Sergio Fajardo, y Mira todavía no se decide por quién se la jugará para el sucesor de la Casa de Nariño. Ese mismo dilema lo vive el partido Oxígeno, que aunque no está en coalición por el Valle, sí se sumó a Cambio Radical, ALMA y la U en la Cámara por Bogotá, y actualmente está apoyando a 2 candidatos a la presidencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. El Frente Amplio Unitario es otra coalición que se inscribió tanto para la Cámara de Representantes del Valle y el resto de las regiones como para el Senado. Está conformada por Fuerza, que antes se llamaba Fuerza de la Paz, partido del presidenciable Roy Barreras, el Partido Unitarios de la senadora Clara López y los movimientos Maíz, Esperanza Democrática, El Trabajo de Colombia y el Ecologista Colombiano. Además, están apoyando otros movimientos sin personería jurídica que se ubican en el ala de la izquierda del país. El artífice de esa alianza fue el aspirante a presidencia Roy Barreras, quien logró que en la misma vayan políticos tradicionales y jefes del sindicalismo: Gustavo García, Fabio Arias, Andrés Ángel, Domingo Ayala y Marta Alonso. En la línea de izquierda también está la coalición Fuerza Ciudadana, que lleva el mismo nombre del partido del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien el año pasado oficializó su distanciamiento con el presidente Petro. A esa alianza se subió Comunes de los EXFAR y M19, colectividad en la que militó el mandatario, y otros movimientos más pequeños
como Voz Pública, Vocex, Movimiento por la Constituyente Popular, Movimiento Ciudadano Blanco, Comunal Campesino, Gente Nueva y Movimiento Campesino Colombiano. Alianza por Colombia es una coalición más para el Senado conformada por Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano. Aunque no cuentan con candidato oficial, tienen apoyos divididos. Militantes del Verde apoyan la aspiración a la presidencia de Juan Fernando Cristo y ASI avaló al exministro Mauricio Liscano. Por último, está la unión liderada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien respalda todas las listas a Cámara y Senado del Movimiento Salvación Nacional, que por poco se queda por fuera de la contienda electoral. Está usted escuchando Sin Permiso y hay otra decisión muy importante del tema político y tiene que ver con lo de Cepeda. El Consejo Nacional Electoral mantiene en vilo la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial por la izquierda. La falta de una ponencia en el Consejo Nacional Electoral aplaza la decisión sobre si el senador puede participar en una segunda consulta. El Consejo Nacional Electoral mantiene la expectativa de su decisión sobre el senador Iván Cepeda. La Procuraduría y la Registraduría le solicitaron pronunciarse sobre la eventual participación del candidato presidencial, quien ha liderado todas las encuestas en una consulta en marzo. La consulta que la izquierda ha denominado Frente por la Vida aspira a contar con Cepeda, el exsenador Roy Barreras, el exministro Juan Fernando Cristo y el exgobernador Camilo Romero. Daniel Quintero iba a ser parte, pero la registraduría desestimó su inscripción. El debate jurídico se centra en que Cepeda participó en octubre del año pasado en otra consulta del Pacto Histórico, que en principio iba a ser interpartidista, pero que se tornó en un mecanismo de una sola colectividad ante las demoras del Consejo Nacional Electoral en expedir la personería jurídica del pacto. Al final, solamente el Polo Democrático avaló a quienes participaron y fueron Cepeda, la exministra Carolina Corcho, hoy cabeza de lista al Senado del sector oficialista, y el exalcalde Quintero, quien se retiró. Si el Consejo Nacional Electoral dice que el sondeo de octubre fue interpartidista, Cepeda no podría estar en el frente. Ante esta hay una sesión aplazada e inconclusa. La sala plena del Consejo de Estado tenía programado deliberar el pasado sábado 31 de enero, pero la sesión permaneció en suspenso hasta las 8 de la noche. La comisión de dos magistradas y un magistrado que deben presentar ponencia no ha cumplido con su labor. Un día antes, el Consejo Nacional Electoral también debía reunirse, pero los aplazamientos mantienen el suspenso. Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry Londoño y Alba Lucía Velázquez conforman la comisión que no ha permitido una conclusión y que inicialmente debía pronunciarse sobre Cepeda y Quintero. Márquez es la magistrada que desde el 2022, cuando el Congreso la escogió en una postulación del Pacto Histórico, en septiembre se convirtió en la presidenta del Consejo Nacional Electoral antes de Alfonso Campos. El mismo año también llegó Velázquez con apoyo del pacto y en el 2024 el legislativo eligió a Álvaro Echeverry. Echeverry reemplazó a César Lourduy tras una postulación del Partido Cristiano Colombia Justa Libres, pero también con los votos del Pacto Histórico y con bancadas cercanas a la administración de Petro. Ahora la triada no presenta una ponencia y el tema de Cepeda sigue en vilo, pero el presidente prevé que Cepeda no será parte del frente. Ya el presidente se anticipó a una decisión desfavorable para el congresista de la izquierda. Textualmente dijo, abro comillas, se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas, cierro las comillas. Escribió en su cuenta de X, pese a que la participación electoral de las autoridades administrativas está prohibida. Aquí todos hacen política a diestra y siniestra. El mandatario aprovechó la oportunidad para seguir respaldando su propuesta de una asamblea constituyente. La registraduría avaló un comité de firmas que, con el impulso del ministro del Trabajo Antonio Sanguino, se dispone a recoger apoyos para que la iniciativa salga adelante. Creo que la necesidad de reformar instituciones para ponerlas al servicio del pueblo y garantizar con actos legislativos votados en esa magna asamblea
elegida por el pueblo, los derechos fundamentales de la gente se ponen al orden del día y es esencial para la justicia y la paz de Colombia, escribió. Y hay quienes afirman en tema político que Roy Barreras anda jugando sucio y que es uno de los artífices de que se le enrede el tema a Cepeda, pues sabe que es el más fuerte opositor. Es más, algunos lo señalaron de haber ido a Washington a decir que la visita de Gustavo Petro tiene que ser aprovechada para que lo convenzan de que no respalde la candidatura de Cepeda, sino que postule a Roy Barreras como su candidato. Obviamente Roy Barreras se ha defendido y dice que no está jugando esos temas. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.